En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a este estudio sobre el tema ¿cuál debe de ser nuestra actitud frente a las crisis de la vida? Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país y estamos viendo a través de los medios de comunicación los enormes problemas y crisis que la humanidad entera está pasando. Y vemos muchas frases, muchas palabras, muchas expresiones negativas, derrotistas en los labios de personas importantes como líderes políticos y como comunicadores en los medios de comunicación. Pero hemos estado viendo qué es lo que la Biblia dice o nos enseña respecto a la actitud que debemos de asumir frente a las crisis y problemas de la vida. Hoy continuamos. Una de las cosas que debemos de hacer es que debemos de tener una actitud constante de oración. La Biblia dice que la oración del hombre justo, de la mujer cristiana, puede mucho. Esa expresión puede mucho. Es importante. Cuando Jesucristo profetizó las cosas que iban a suceder sobre la faz de la tierra, el Señor habló de guerra, rumores de guerra, de hambres, de cómo la maldad se iba a multiplicar y cómo el corazón del hombre, a causa de la maldad, de la iniquidad, se iba a volver insensible. Hoy estamos viviendo en todo el mundo un déficit de misericordia y de amor. El hombre ha perdido incluso su afecto natural, el afecto que puede una madre y un padre tener por su hijo. Se ha perdido. Así que algunos dicen que vamos de mal en peor. Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál debe de ser la actitud del cristiano? ¿Tener miedo? ¿Angustiarse? ¿Asumir una actitud de desesperanza? De ninguna manera, porque hemos estado hablando de que el estilo de vida del cristiano es una vida de fe, de confianza, de ánimo y de gran esperanza, porque Dios está con nosotros y es nuestro Padre. En Lucas capítulo 21 y versículo 36, después de que Cristo habló sobre las cosas que iban a suceder sobre la faz de la tierra, Él aconsejó a su pueblo y dijo: velad pues en todo tiempo orando. Velad en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la faz de la tierra y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. El Señor dijo, en medio de estas crisis, en medio de esta angustia, de esta maldad que se va a multiplicar, en medio de los terremotos, del hambre, de las pestes que van a sobrevenir sobre la faz de la tierra, en las sequías, la fuente de las aguas contaminadas, la naturaleza totalmente desbordada y sin orden. Entonces el Señor nos dice a nosotros, velen
oren, clamen a Dios para que ustedes sean dignos de escapar de estas cosas que sobrevendrán sobre la faz de la tierra. Así que debemos de orar por causa de las situaciones críticas en que vive el mundo. Si algo hemos oído en los medios de comunicación, es para informarnos y para que nuestra agenda de oración sea más amplia. Y debemos de orar por las cosas que están sucediendo sobre la faz de la tierra, las guerras, la violencia, la injusticia, las crisis de hambre, maldad, la incredulidad y la dureza del corazón de los hombres. Cristo dice, incrementen la oración frente a estas cosas que sobrevendrán sobre la faz de la tierra. Él mismo las reveló. Y debemos de orar también específicamente, amados hermanos y hermanas, por la nación, por las personas que nos gobiernan, por los políticos, por los líderes que están gobernando esta nación. Porque escuchamos muchísimas críticas, estamos escuchando que el gobierno está cometiendo algunos errores. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia dice que una de las cosas más importantes y prioritarias y urgentes por las cuales nosotros debemos de orar es por los que nos gobiernan, por el país nuestro. He observado en los grupos de oración que muy poco se ora por la nación. Todo el mundo está pidiendo oración por sus propias necesidades, pero no se ora por los que nos gobiernan. Las decisiones que toman nuestros gobernantes afectan a la totalidad de los miembros de la nación. Así que si nuestra presidenta y los que gobiernan con ella, las personas que están gobernando con ella, toman malas decisiones, afectará a todos, incluyendo a nosotros como cristianos, porque no somos una isla, no estamos aislados, somos parte de la nación, somos ciudadanos hondureños. Entonces debemos de orar, debemos de identificar los problemas de la nación, debemos de analizarlos para que nuestra oración sea correcta, sea sabia y demos en el blanco. Debemos de orar para que seamos dignos de escapar de estas cosas que sobrevendrán. En Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 2, Pablo exhorta a todos los cristianos, a todos, no solo a los pastores y líderes de una iglesia local, sino a todos los creyentes. Y dice, exhorto ante todo. Ante todo. Pablo dice que la actividad piadosa, espiritual, primaria, la más importante que un cristiano debe de hacer es orar. Eso es lo más importante. Eso es lo que quiere decir ante todo. Primero que nada, el fundamento de todo ministerio espiritual de la iglesia es la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No solamente orar por nuestra esposa, esposo, hijo, hija, abuelo, abuela. No solamente orar por el círculo íntimo de la familia. No solamente por los intereses de la familia, sino que debemos de orar por todos los hombres, por toda la nación.
y específicamente por aquellas personas importantes de la nación. Las personas más importantes de un país son los gobernantes, son los que dirigen el destino de la nación, aunque es Dios quien va dirigiendo el destino de todas las naciones. Pero las Escrituras nos dicen a nosotros los cristianos que debemos de orar por los gobernantes. Gobernar un país no es nada fácil. Y gobernar una familia muchas veces es dificilísimo. Principalmente hoy, cuando los hijos no quieren obedecer a sus padres ni reconocer la autoridad de sus padres. Una familia de 8, 6, 5 miembros, a veces es difícil gobernar. Cuanto más un país que tiene 10, 12, 13 millones de habitantes como Honduras. O otros países que tienen miles de millones como China. Entonces, ellos necesitan oración. Si hay alguien que necesita el apoyo de la iglesia, del creyente, es el gobernante. Ellos están sujetos a una enorme cantidad de tentaciones. A veces el sistema político de una nación se ha corrompido y los que gobiernan la nación están sometidos a fuertes tentaciones. Son inducidos a quebrantar su ética y su moral. Y son criticados y juzgados en los medios de comunicación. ¿Y cuál es el papel de la iglesia? El rol de la iglesia respecto a estos gobernantes. Bueno, aquí está en 1 Timoteo capítulo 2. Dice, oren por los reyes, por los gobernantes, por el presidente, por los primeros ministros, por los ministros, etcétera, etcétera, por los alcaldes, por todas aquellas personas que en el engranaje del gobierno ejercen autoridad, cuyas decisiones afectan no solo a ellos, sino a la totalidad de los miembros de la nación. Afectan a los inconversos que no creen en Dios y afectan a los creyentes que creemos en el Señor. Así que por todos los que están en eminencia, todo el engranaje del gobierno, todas las personas que están ejerciendo autoridad, debemos de orar por ellas. ¿Para qué? Hasta se nos da la agenda, hermanos. Se nos dice cómo es que debemos de orar. Se dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en medio de las crisis de las naciones, en medio de naciones que no tienen tanta disciplina y que cometen, sus líderes cometen errores muy graves, la iglesia no se debe de unir en criticar y juzgar a los gobernantes. La iglesia debe de ponerse de rodillas, porque la oración de la iglesia puede cambiar el rumbo de una nación y puede Dios inclinar el corazón del gobernante o de los gobernantes a causa de la intercesión de su iglesia. Los gobernantes en este tiempo necesitan muchísima sabiduría, pero gran sabiduría
y un gran sentido de justicia. Y a veces los gobernantes no tienen esto. Pero si hay un pueblo de rodillas, si usted y yo, hermano, nos ponemos de rodillas y clamamos, entonces Dios inclinará el corazón de los que gobiernan las naciones y ellos tomarán decisiones más justas, decisiones correctas que traerán beneficio a las naciones que ellos están gobernando. Así que no solamente oremos por nuestra familia, la oración es tan poderosa que abarca el universo entero. Usted orando puede abarcar y puede ejercer autoridad a través de la oración en Cristo sobre todas las naciones del mundo. La oración puede mucho. La oración es poderosa porque oramos al Dios Todopoderoso, al Dios que ha prometido responder nuestras oraciones. Cuando Dios quiere hacer algo, entonces llama a sus siervos y sus siervas para que oren por ese algo que Dios quiere hacer. Así que frente a las crisis de la vida, debemos de orar. Pero ser sabios, aprender a orar. Hay gente que solo oren por mi esposa, oren por mi esposo, por mi hijo, por mi hija, por mi abuelo o mi abuela, porque ese es el círculo del hogar. La oración no sale de allí. Y estamos nosotros desperdiciando un recurso grandioso, poderoso, para hacer cambiar las naciones. Por eso Cristo dice, frente a todas estas cosas, oren, que sean dignos de escapar de las cosas que van a sobrevenir. Debemos de orar porque Dios ha prometido responder las oraciones de nosotros. Y Dios nos manda a orar por los gobernantes, sea hombre o sea mujer. Sean gobernantes con buenas intenciones o no lo sean. La oración es tan poderosa que Dios puede inclinar el corazón del gobernante a lo que Él quiere. La Biblia dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey o de la reina, del presidente o de la presidenta. El corazón de los gobernantes del mundo entero está en las manos de Dios y Dios lo inclina a lo que Él quiere. Y Dios nos ha dado ese enorme, grandísimo privilegio de influenciar a los que nos gobiernan, de orar por ellos, para que lleguen a ser buenos gobernantes y no malos gobernantes. Pero las críticas, las murmuraciones, los odios que se vierten en los medios de comunicación no cambian. Lo que cambia es la oración. Lo que hace que un gobernante cambie y llegue a ser buen gobernante es un pueblo de rodillas, poniéndose en la brecha, clamando de día y de noche. Pongámonos en la brecha. Eso es lo que Dios nos pide frente a las crisis de la vida. Dios le bendiga y lo espero aquí mañana. No deje de sintonizar esta emisora. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto.
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.